Excelente. Ya. ¿Ven que era un poco necesario hacer un poco de contexto antes de ingresar y responder las preguntas? De tal forma que sepamos de lo que estamos hablando al momento de intentar responder las preguntas. ¿Ya? Ya volviendo al caso propiamente tal, que es el taller 1, que tiene que ver con el presupuesto cero, yo les pregunto, y aquí cada persona que responda se va a ganar su porotito por participación. Y en algunas oportunidades voy a apuntar con el dedo a quien debiera responder. Por ejemplo, Elena, ¿se encuentra? Sí, me encuentro. Ya, Elena, mira, contigo vamos a ir a la sección 1 de preguntas. Ingresos, costos y resultado operacional. ¿Ya? Yo voy a hacer la pregunta, nos vamos a ir al estado de resultado y tú me indicas la celda que debiera ir, ¿ok? La primera Ok. pregunta dice, ¿cuál es el valor de venta del contrato? De acuerdo a lo establecido en el estado de resultado. Si yo estoy acá y como ayuda, guiémonos por lo que dice la columna C. En todo el ejercicio de esta sección vamos a ver columna C, ¿ok? Según tú, ¿cuál es el valor de venta del contrato? Si tienes la duda, Elena, me lo dice abiertamente. ¿Estás ahí, Elena? Sí, estoy acá, disculpa que tengo poca señal, voy viajando. Ah, entiendo. Nos sacamos Sí, ¿Alcanza a ver la planilla tú? sí, la veo. ¿Cuál crees tú que es los ingresos por venta? ¿Cuál celda? El valor de venta del contrato. Bueno, el valor de venta es de 5.565 millones, ¿ok? Por lo tanto, la respuesta, para que vayamos interpretando lo que dice aquí la herramienta, vendría a ser la celda C6. Recuerden que ustedes pueden ir completando esta información de tal manera que puedan enviar el ejercicio hecho y eso se va a considerar como participación, ¿ok? Luego, Juan Eduardo, ¿estás ahí? Profe, Sí. cuando usted dice el valor de venta, es decir, lo que me van a pagar a mí Como por Es lo hacer el que, proyecto. es lo que la empresa mandante adjudica a la empresa contratista por Ya. concepto de realizar la obra determinada. Ya, ok. ¿Ok? A eso se le llama el valor de venta del contrato. ¿Ok? Ruth, aprovechando que estás ahí, ¿cuál es el costo total de ejecución del contrato pero asociado a mano de obra, de acuerdo a esta herramienta? La celda C26. La celda C26. Muy bien. Ruth, nos vamos a quedar contigo. Ahora asociado a abastecimiento, ¿cuál sería? La C39. Perfecto. ¿Cuál sería el costo total de ejecución del contrato? Sin mirar la planilla ahora, solamente con los datos que tenemos en pantalla. Sería la suma de esos dos. En la planilla es la Los- C41. La de esos tres, de hecho. No, de esos dos. De esos dos, excelente. Ahora, tú, Ruth, ¿cómo calcularías el resultado operacional del proyecto? Restándole ese total de ejecución al valor de la venta. Excelente. Con eso llegamos a un monto de 925 millones, que como pueden ustedes corroborar, es exactamente el mismo monto que aparece aquí, ¿ya?
Y ahora la pregunta del millón, Ruth. ¿Cuál es el margen operacional del proyecto? ¿Cómo lo establecerías tú? Te doy una guía, corresponde a un porcentaje. Aquí cualquiera puede intervenir, no solamente... Profe, sería Diré que el- la Claudia, división ¿sí? del... O dale, Clau, no sé. Era Valentina No, que yo estaba perdón, ¿quién hablando. estaba hablando, Valentina? Sí, sí. Ya, disculpa, Valentina. Sería la división del costo total partido la venta. O, Excelente. sí. Pero tú algo ibas a decir, ¿o en qué? ¿Cómo? Algo más ibas a decir y te quedaste... No, es que pensé que era al revés la división, pero no me confundí sola. Ya, Lo que perfecto. dije era que sí. Claro, aquí hacer referencia al resultado operacional y margen, ¿ok? Aquí el resultado operacional se define como una suma de dinero, que es el resultado a la venta total del proyecto, restarle sus costos, y como margen operacional, y ahí es donde se considera el resultado operacional que acabamos de ver sobre la venta, ¿ok? Estos ejercicios son sumamente básicos para poder interpretar la planilla y ver de dónde sacar los datos, ¿ok? Después, en los casos, vamos a ir impactando directamente los recursos asociados a mano de obra y abastecimiento, de tal forma que proyectemos los costos asociados a dichos impactos y valoricemos esos costos y se haga entrega de la valorización correspondiente y quien se tenga que hacer cargo, lo haga. ¿Ok? Si esto es responsabilidad de la empresa contratista, esa cuantía es la que tendrá que asumir producto de errores en su gestión o el traspasado al mandante. Tomás, Y aprovechando para meter un poco la cuchara, pero una consulta, ¿cuándo conviene conocer o es más útil la información de conocer el margen sobre el ingreso y cuándo conviene más conocer el margen sobre los costos? Porque si lo hago sobre los costos, es un poco una medida de eficiencia, por así decirlo, el uso de los recursos, mientras que lo otro es otra mirada, pero sobre la cuantía del negocio en sí, ¿cómo lo sí, podrías describir? lo podría escribir de la siguiente forma, como que el costo, el resultado, perdón, el margen operacional calculado sobre la venta, en vez de ser un índice de eficiencia de cada peso que yo gasto, corresponde al uso que yo le puedo dar a ese peso facturado para cubrir mis gastos de administración y venta. Es una mirada completamente distinta. Por ejemplo, si yo sé que un proyecto está marginando cero, yo sé que a la plata proveniente de ese proyecto yo no la voy a poder destinar para cubrir mis otros costos. Es una mirada completamente distinta. Pero lo importante es que si yo tengo un pool de proyectos, todos los compare con la misma vara de medida. Si yo todos los proyectos los veo sobre la venta, no puedo andar mezclando, porque si no se pierde el punto de comparación para ver el desempeño de cada uno de ellos. Pero ese es el enfoque, Tomás. Perfecto, ¿Ok? muchas gracias. O sea, claro, para Fran- homogenizar la forma de medir, los ingresos es algo más pertinente. Eh, claro, pero cualquiera de los dos sirve para comparar proyectos con Ah, ya, proyectos, solamente que uno tiene el punto de vista desde la eficiencia del peso que yo gasto y el otro tiene una mirada de el uso que le puedo dar al peso facturado, más que el gastado. ya, perfecto. Muchas ¿Ok? gracias, Francisco. Profe, yo tengo una Francisco, consulta en Sí, esa línea adelante. también. Daniel, tengo una Daniel, dime. consulta asociada a eso, que, claro, las cantidades de dinero son altas. En este tipo de contratos depende mucho también y la mirada que se le dé de acuerdo al plan de pago que tiene la empresa con el mandante también, porque efectivamente, como lo plantea Tomás, como costo de oportunidad, si yo de verdad soy una empresa grande de ingeniería que soy capaz de hacerme cargo de un proyecto de 5.000 millones, quizás podría tener uno distinto y hacer más con eso.
Así es. Entonces, también puedo ser una empresa donde mi capital es muy inferior a eso, pero de todas formas podría generar un margen muy superior con respecto al tamaño de la empresa que tengo. Entonces, la pregunta es, ¿existe una definición más o menos general para estos proyectos que son más grandes con respecto del nivel o compromiso que puede adquirir una empresa contratista para ejecutarlo? O sea, el riesgo de tener una empresa chica versus una más grande, que pueda hacerse cargo de las Ya. externalidades que puedan ocurrir en el camino. Muy buena pregunta, Daniel. Claro, lo que tú dices es cierto. Estos proyectos son de una cuantía grande que requiere de un alto capital de trabajo, pero para minimizar el riesgo asociado a lo que tú indicas, hay dos etapas. La primera es que se recuerdan que en la etapa de negociación comercial se indica que la empresa mandante, en este caso, es la encargada de sacar la ingeniería del proyecto y después de buscar las empresas idóneas. Normalmente, para minimizar ese riesgo, hay un proceso que se llama la precalificación. Es decir, voy a poner en un caso que es el que más conozco de cerca, Codelco. Todos los proyectos que ejecuta Codelco aparecen, son licitaciones públicas, ¿ok? Es decir, todos nosotros, si nos metemos en este instante a la página de Codelco y vemos las licitaciones en proceso, podemos ver los proyectos que Codelco está licitando, ¿ok? Pero normalmente las empresas cuentan con un proceso de precalificación. ¿Y en qué consiste eso? Es un proceso en el cual los mandantes filtran y seleccionan, en base a distintos criterios, cuáles serían las empresas más idóneas y que estarían preparadas para ejecutar la obra. Lo segundo es que dentro de esos criterios, entre los cuales se encuentra experiencia acreditable, demostrar que no tienes deuda en DICOM asociada a facturas con terceros, que no tienes problemas con el pago de la provisión de tus trabajadores, normalmente un antecedente que te solicitan, además de lo de seguridad, son los antecedentes financieros de la empresa, con los cuales deben ser auditados por empresas especialistas y solamente algunos están reconocidos por los mandantes. ¿Qué es lo que hace el cliente? Evalúa los estados financieros de la empresa que está interesada en participar en el proceso de licitación y ve en conjunto, con otra información que te voy a explicar cuál consiste, si la empresa es capaz o no, de acuerdo a ciertos criterios que adoptan los mandantes, de asumir un proyecto de la cuantía que requiere como capital de trabajo el proyecto que se está licitando. ¿Ok? Junto con los estados financieros, normalmente los clientes te piden declarar cuáles son los contratos que actualmente estás ejecutando y cuáles son una estimación de los montos que falta por facturar. Es decir, yo estoy en una empresa, tengo 5 contratos, están los 5 en la mitad del proyecto, yo a Codelco le declaro, aquí están mis estados financieros auditados y aquí está la plata que me falta por gastar. Y en base a distintos parámetros que ellos tienen de evaluación, determinan y dicen, sí, esta empresa eventualmente podría enfrentar un proyecto de esta magnitud. Entonces, ese proceso es un proceso más bien proactivo que hace el mandante para filtrar. Pero luego también existe el punto de vista del contratista, el cual, independiente de si precalificó o no en el proceso de licitación, una vez estudiado el estudio y haciendo uso de herramientas propias o como la que estamos viendo, pueda decir, ¿sabes qué? Dadas las condiciones en las cuales se encuentra la empresa y el nivel de trabajo que tenemos y que tenemos de aquí en adelante, producto de proyectos que ya tenemos comprometidos, ¿sabes qué? No es prudente ni responsable participar. Entonces ahí también existe otro filtro que viene más bien por el lado de la empresa contratista. No es aquí el hecho de que en primer lugar, no es el hecho de que cualquier empresa pueda participar en una licitación. Lo normal es que hayan distintos filtros
Producto de evaluaciones que permitan discriminar si una empresa tiene la espalda financiera para participar en un proyecto de licitación. No sé si con eso, Daniel, te quedó un poco más claro un poco el contexto y el riesgo que hay. Sí, no, está claro, está claro. Súper. Daniel, quedémonos contigo. Estas son preguntas sumamente básicas. Nos vamos a la sección 2. ¿Cuál es la fecha de inicio estimada del proyecto? Yo aquí me voy a la hoja programa. Perdón, programa resumen. Desde aquí, ¿cuál es la fecha de inicio? La celda de 18. No, pero de inicio completo, desde considerando los hitos contractuales y todo. Ahí tú, si bien te fuiste al inicio de la construcción propiamente tal, pongamos desde un comienzo, que es como desde que se estableció, desde hoy día empieza a correr el cronómetro. Eso vendría a ser El 13 de diciembre. correcto. Que sería la celda, perdón, de 12, ¿ok? En días corridos, ¿cuál es la duración del proyecto? Esto está explícito. 250 días, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y aquí ya entramos un poquito más en materia para ir interpretando el programa. ¿Cuáles son las especialidades? Solamente viendo el programa, ¿cuáles son las especialidades que contempla este proyecto? Obras civiles, mecánica, piping y electricidad. Perfecto, súper bien. Ahora bien, mira la pregunta que viene. Y aquí atención todos, por favor. ¿Cuáles son las especialidades que son parte de la ruta crítica del proyecto? Ustedes con Tomás, en la primera clase del módulo 4, vieron las condiciones que debían haber para que una actividad se considerara como crítica. Daniel, ¿tú recuerdas cuál era esa condición? ¿O qué es una actividad crítica? Algo que si tiene un retraso puede retrasar la fecha de entrega. Claro, es derechamente, si no que puede ser, que si tiene un retraso desplaza la fecha término de un proyecto. Pero eso en términos de números, ¿qué concepto es el clave aquí para determinar si una actividad es parte o no de la ruta crítica? ¿Alguien lo recuerda? La holgura. La holgura. No la duración necesariamente, no. Es la holgura de las actividades, de acuerdo a la precedencia que tengan y cómo esté enlazadas las actividades entre sí. Por lo tanto, yo para determinar qué especialidades son parte de la ruta crítica, yo necesito saber la holgura de las actividades. Y para eso nos vamos a ir a la hoja programa. ¿Y qué harían ustedes con este dato? Yo lo filtraría por todas las que tienen holgura igual a 0, ¿cierto? Pero si me voy al apartado de las especialidades, disculpen, ahí dejé todas las que no son críticas. Al revés. Dejo solamente las que tienen 0. Si yo veo este programa resumido y para ayudarlos con la vista, a nivel de las actividades que están en un nivel del WBS destacado en color amarillo, ¿cuáles son las especialidades que quedaron de las 4 que mencionó Daniel, pero que son parte de la ruta crítica? Mecánica tiene más. Mecánica. Solamente mecánica. Si se fijan, todo lo que es instrumentación, obras civiles y la otra que estaba resaltada no aplica. Por lo tanto, es derechamente la especialidad mecánica la que es parte de la ruta crítica del contrato. ¿Ok? Juan Eduardo, Sí. vamos con la tercera sección para que vayamos interpretando los datos. Ahora nos vamos a ir a costos de mano de obra, específicamente al histograma. En términos conceptuales, ¿tú sabes lo que es el PIC de dotación? Me imagino que es el máximo durante todo el periodo, donde tuve que meter Correcto. más gente en un periodo. Perfecto. Entonces, si yo voy acá al histograma de personal, Entonces teníais muchos unos claro, pero tendría que irme al total, al mes ¿cierto? abajo.
Y lo que corresponde, ¿qué sería? El que tenga más de sumas de 1. El mes que 110. tenga mayor. Entonces, ¿cuál es el pic de dotación? El mes H. La Bueno, columna 110. X con 110 personas, ¿cierto? Sí. Entonces, y el 110 se da en el mes de agosto. Agosto. Entonces, la respuesta serían 110 personas, ¿cierto? Mm. Ahora fíjate, te hago la misma pregunta, pero con dotación directa. Si tú tienes este dato, ¿cómo se te Lo ocurre? filtráis donde ponía ahí de mano obra directa e indirecta. Correcto. O puedo hacer el siguiente ejercicio. Puedo colocar aquí mano de obra directa, indirecta, y hacemos una pequeña fórmula, la cual me diga que sume solamente los directos y solamente los indirectos, ¿cierto? Sí. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio para que vayamos contestando las preguntas, ¿ok? Esto yo quiero que me diga si es mano de obra directa, la voy a fijar en las columnas, y el rango de la suma corresponde al mes propiamente tal, ¿cierto? Exacto. Me pasé. Y acá, aquí me equivoqué. La otra columna. Ahí sí. Ahí. Aquí hay periodos que están redondeados. Si en un mes en particular ven que hay 0,5 personas, no quiere decir que... ¿Qué quiere decir si le hago la pregunta? Si dice 0,5 personas en el mes, ¿qué significa? Que me trabajó a la mitad de jornada. Que trabajó la mitad, ¿correcto? Entonces, fíjate, ahora sí, Juan Eduardo, ¿cuál es el pic de dotación directa? ¿Y en qué mes se da? El tercer mes, el 40. Perdón, ¿Directa? directa. Directa. El mismo mes de agosto. El mismo mes de agosto, pero con 76 personas, ¿cierto? Mm. ¿Y cuál es el pic de dotación indirecta? El segundo mes, tercer mes parece, Perdón, 40. el tercer mes con 40 personas, excelente. ¿Y en qué mes se requiere el pic de personal? Oh, ahí no. El 110, ¿de qué mes viene? Del mes de agosto. Perfecto, agosto de 2020. Mm. Excelente, Juan Eduardo. ¿Ya? ¿Ven que todas estas preguntas es simplemente ir viendo de dónde sacar la información específica? Ya. Aquí el que se anime se lleva doble punto. ¿Quién se anima? ¿Quién se entusiasma para responder las preguntas asociadas a abastecimiento? Yo te ayudo. Ya, perfecto, Carolina. ¿Pero me ayudas? Por supuesto. Esa es la idea. Abastecimiento. ¿A cuánto asciende el costo de insumos y materiales? ¿Dónde nos tendríamos que ir? En costos, no, estado de resultado. Ya, perfecto. Insumos y materiales está en la fila 30. Correcto. Sería la C30, ¿ok? Sí, 30. C30. Acá. ¿A qué porcentaje del costo total? En peso, porque quedó Sí. negativo. Sí, pongámosle formato peso. Coméntame, ¿a qué porcentaje del costo total del proyecto ascienden los costos de insumos y materiales? ¿Cuál sería la razón que hay que hacer acá? Bueno, dividir el costo de insumos, bueno, dividido el costo total, pero tendríamos que ir a la planilla. No, los tengo aquí mismo. O arriba donde... Costo total de la ejecución. Sí.
Por lo tanto, si aquí lo paso a porcentaje, tenemos que un 17% de los costos asociados a material e insumos, perdón, un 17% de los costos totales del proyecto corresponden a material e insumos. Y por último, ¿a cuánto asciende el costo del gasto general asociado a los costos de abastecimiento? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? El costo de gasto general, ir a los costos de abastecimiento ¿Ya? y eso dividirlo por... Y dice, ¿cuánto asciende el costo total? Pero igual en porcentaje. ¿Sí? Entonces, dividirlo por el gasto general. No, el gasto general es el numerador. Hay que dividirlo sobre algo. Sobre los costos de abastecimiento, que como aquí identificamos, son 3.200 millones. Por lo tanto, aquí le cambiamos el signo. Un 20%. ¿Ok? Y Carolina. Profe, ¿Sí? ¿puede repetir esa última parte? Ya. Miren. Dice, ¿a cuánto asciende el...? Bueno, en realidad aquí estaba preguntando en plata, yo lo estaba sacando en porcentaje. Dice, ¿a cuánto asciende el... Pero hagamos los dos ejercicios, para que se entienda completamente. ¿A cuánto asciende el costo del gasto general asociado a costos de abastecimiento? Eso es simplemente ver el dato en el estado de resultados, en el apartado gastos generales, que corresponde a 670 millones, ¿cierto? Si yo quiero ver y agrego una siguiente pregunta, ¿cuánto pesan los gastos generales dentro de los costos totales de abastecimiento? ¿Qué es lo que correspondería hacer? Sería dividir ver cuánto pesa los costos de gasto general en el costo de abastecimiento total. ¿Cuál es el costo de abastecimiento total? Los que identificamos acá arriba, que son los 3.200 millones. ¿Me siguen? Sí. Y eso en términos porcentuales asciende un 20%. ¿Ya? Carolina. Y aquí una pregunta clave donde vamos a preguntar. En lo que es financiamiento, para terminar el taller 1 de interpretación de los datos, ¿tú cómo determinarías el capital de trabajo requerido para ejecutar el contrato? En el entendido que cuentas con una herramienta que te entrega el flujo de ingresos y egresos. Tú o cualquiera de los alumnos, ¿saben cómo determinar con un flujo de caja cuál es el capital de trabajo de cualquier proyecto? No, pero me imagino, cuando habla de capital, tiene que ser entonces cuánto dinero necesito yo para pagarle a... ¿Cuánta plata se requiere para ejecutar el contrato como espalda? ¿Alguien tiene alguna otra opinión respecto a cómo se les ocurre que debemos calcular el capital de trabajo, en el entendido que ustedes tienen un proyecto y necesitan convencer a su jefatura directa de ejecutarlo? Es decir, este es el proyecto, estos son los ingresos mensuales, estos son los costos mensuales, este es el resultado mensual, y ellos le preguntan, ya, pero ¿cuánta plata necesito para ejecutarlo como capital de trabajo, para echar a andar el contrato? ¿Alguien sabe? Daniel, Juan Eduardo. ¿No es la columna de resultados? No, la columna de resultado corresponde, Rosario, a lo que uno espera ganar con la ejecución del proyecto, dado que yo voy a tener ciertos ingresos, ciertos costos y voy a tener un margen. Lo que deben tener claro aquí, para poder determinar el capital de trabajo, es ver cuál es el pic de déficit en el resultado que va a tener el proyecto a lo largo de su ejecución. Esto considerando ingresos
y ventas. Si ustedes ven acá, en el presupuesto establecido, hay una estructura de ingresos y de costo asociado a mano de obra y abastecimiento y un resultado. Por ejemplo, si el primer mes yo sé que voy a necesitar 34 millones, ¿me bastan 34 millones a lo largo de la ejecución de la obra para que mis ingresos superen los costos? ¿O necesito más dinero? Necesito evaluarlo como mes a mes. No creo que sea como proporcional totalmente. Miren, el ejercicio que se hace aquí es identificar con un ejercicio de resultado acumulado. Por ejemplo, me explico. Si el primer mes tengo un resultado de menos 34 y después tengo un resultado de menos 534, como se visualiza acá, yo tengo que ir viendo cuál es el resultado acumulado del proyecto a lo largo de su ejecución. Y el capital de trabajo corresponde al monto en su orden de magnitud mayor o el déficit mayor a lo largo de la ejecución. Porque esa es la plata o el dinero o los fondos que yo como empresa contratista voy a necesitar para ejecutar la obra. En algún momento voy a tener un déficit producto del comportamiento de mis ingresos de tanta plata. Por lo tanto, yo voy a tener que financiar ese monto. A eso corresponde el capital de trabajo. Entonces, si nosotros hacemos un resultado acumulado, que corresponde, por decir, en el primer mes, el resultado acumulado, que es los mismos 34 millones, ¿cierto? Pero después el resultado acumulado corresponde a los 34 millones más el resultado del mes actual. Y así sucesivamente. ¿Se entiende ese ejercicio? Hasta llegar al pic. Hasta llegar al pic. Entonces, Porque, un segundito. sí, adelante. Ahí, Juan Eduardo, efectivamente ese pic acumulado es mes a mes. Pero lo que no puede ocurrir es que si tú estás gerenciando un proyecto, le vayas pidiendo mes a mes este capital de trabajo a los dueños o los accionistas de la compañía. Eso se define una sola vez. Mira, yo con los 588, según este ejemplo, puedo arrancar este proyecto de acuerdo a la programación y al histograma de recursos. ¿Sí? Entonces, en la práctica uno no puede andarle informando a la alta dirección, este mes necesito 34, este mes necesito aproximadamente 540 y así sucesivamente. Normalmente lo que hay que definir es el capital de trabajo total del proyecto de acuerdo a esta programación. Y dicho Sí, eso, yo me imaginaba como generar el flujo de caja y generar distintos hitos de pago que me puedan solventar el mes o los meses siguientes. ya, lo que tú dices está implícitamente en esto, porque acá yo no estoy viendo solamente costos, estoy viendo, de acuerdo a la programación, cómo se va a ir comportando la venta del proyecto. ¿Se entiende? Ahora, lo que tú dices es cierto. Tú puedes complementar lo que acabas de señalar mes a mes diciendo lo siguiente. ¿Sabe qué, alta dirección? Este proyecto necesita aproximadamente un capital de trabajo de 588 millones de pesos y debiera tener un comportamiento de esta forma. De tal manera que no en el día 1 la alta dirección haga entrega de la totalidad del capital de trabajo, sino que tenga una estimación más bien de cómo se va a ir distribuyendo ese dinero de tal forma de ir planificando sus compromisos financieros y el flujo de caja, pero de la compañía. Dicho eso, Juan Eduardo, ¿cuál es el capital de trabajo necesario que tú le tendrías que informar a la alta dirección para ejecutar este trabajo? Pensaría que el valor mayor. Correcto, que corresponde a... 588, sí. Bueno, por ¿Cuál eso es me imagino que la empresa de ingeniería, los primeros hitos de pago son la ingeniería que tienen un menor costo y ahí van sumando lucas, van haciendo su espalda.
Sí, pero todo ese ejercicio aquí ya está hecho. Este es el comportamiento y no tiene cómo más arreglarse. Pensaría que son el máximo. Los 588. 588, ¿cierto? Mm. Efectivamente, el capital de trabajo que se va a requerir para este proyecto asciende a 588 millones de pesos. Sí, ¿Y tú, Juan un Eduardo, pequeño- sabes? ¿Perdón? Sí, un pequeño comentario, Francisco. Sí. Sobre el capital de trabajo, igual es un concepto súper importante. Y de hecho también para las empresas, cuando se hace un nuevo proyecto, una nueva inversión, muchas veces las empresas quiebran por no calcular o no considerar o no analizar correctamente el capital de trabajo. El capital de trabajo es lo que le da la sustentabilidad al proyecto, es lo que le da, porque efectivamente, sobre todo los primeros periodos, hay momentos donde hay mucho más costos que asumir y no se reciben los primeros ingresos. Entonces, todo ese periodo que el proyecto no se sustenta por sí solo, no es autosustentable, ahí es donde tiene que haber una inyección de capital que se tiene que establecer desde el principio porque es parte de la toma de decisión. O sea, cuando ustedes van a proponer a los dueños de la empresa, hagamos este proyecto, no solamente les dice, este es el margen, esta es la rentabilidad, también les tienen que decir, esto es lo que hay que considerar como capital de trabajo, porque ellos también tienen que saber de dónde van a sacar esas lucas, porque no vaya a ser que en el medio, a los 3 o 4 meses ya no tengan caja con qué responder a todas las obligaciones. Entonces, muchas empresas les ha pasado que cuando hacen iniciativas, no solamente desde el punto de vista eh, de proyectos como de este estilo, sino que realizan nuevas inversiones, nuevos proyectos, y como no calculan bien el capital de trabajo, terminan sin poder cumplir con sus obligaciones y quiebran. Cuando una empresa no puede cubrir los gastos o los costos de mano de obra, los gastos generales, etcétera, no puede cubrir eso, quiebran. Entonces, por eso es tan importante el estimar con la mayor precisión posible ese capital de trabajo. Es muy importante y muchas veces no lo hacen bien, para que lo tengan en consideración. Ese es un pequeño aporte. No, muchas gracias, Tomás, se agradece. Y así como existe el concepto de capital de trabajo, ¿ustedes conocen lo que es el payback? Que también es otro dato a considerar y que es de total interés de la alta dirección al momento de decidir si va o no a un proyecto. El payback corresponde a la cantidad de meses en los cuales se recupera la inversión. Es decir, en términos prácticos, cuando el flujo acumulado de resultado pasa de ser negativo a positivo. Dicho eso, Juan Eduardo, ¿qué columna de las que yo tengo destacadas acá correspondería al payback para que después determinemos el mes? Oh, ahí creo que estoy confundido. Ya mira, reitero, el payback es el mes en el cual tú dejas de perder plata y empiezas a tener un resultado acumulado positivo. La columna de resultado acumulado es la que acabamos de construir, ¿ok? Y que es el resultado de ir acumulando mensualmente el resultado parcial del mes de un proyecto, ¿cierto? Sí. ¿En qué columna se recupera el proyecto y empieza a tener un resultado acumulado positivo? En la columna P. En la columna P, en la cual el resultado acumulado del proyecto se estima que va a ser de 78 millones de pesos. Y esa Ah, los columna que P, paréntesis eran negativos. el paréntesis son los negativos, correcto. Ah, ya, ok. Ya, ok. Entonces, en el mes de agosto, propiamente tal, también tenemos el periodo de payback. Agosto de Pero no 2020. necesariamente es cuando recuperas el total de tu capital No, inicial. no, Es no cuando es ya hay cuando... un poco de margen, cuando ya hay un poco de... Correcto, porque no necesariamente es el total, porque durante los meses siguientes del proyecto tú vas a seguir incurriendo en costos. Es el mes en el cual tú rompes o hay un punto de inflexión entre tus ingresos y tus costos. Cuando pasas de financiar el proyecto a ganar dinero. Ese
El mes en el cual ocurre esa situación es denominado el payback, que es el tiempo requerido en este caso. En este caso lo estamos viendo en términos de mes. En el mes de agosto se recupera la inversión. Pero si yo lo veo de otra forma, ¿cuántos meses tienen que transcurrir para que recupere la inversión? Sería desde el mes 1 hasta el mes de agosto, o sea, 8 meses. Yo parto el proyecto en enero, lo termino, tengo este punto de inflexión en agosto, ese es el periodo que yo tengo que esperar para recuperar la inversión, por decirlo de alguna forma. O yo Francisco, tengo, sí, se puede dar el caso que haya un punto de inflexión donde, como ahora, que en agosto comienzo a recuperar, pero además tengo un gasto grande el mes siguiente y vuelvo a tener resultados negativos, acumulados negativos. sí, sí se puede dar Y en perfectamente, ese se caso, puede. el payback del proyecto sería el último resultado que me permite que el resultado positivo sea sostenido. ¿O sería el Claro, primero? ese caso es sumamente particular, Daniel, pero eso es algo que se puede explicar por partes, por decirlo de alguna forma. En una primera etapa vamos a recuperar esta cantidad de dinero invertida en estos meses, pero producto que en el mes clave número N se viene una nueva inversión que me genera un nuevo punto de inflexión, yo perfectamente puedo tener 2 payback, producto de esta condición particular, que tiene que ser muy bien justificada, pero sí se puede. ¿Ok? Sí. Profe, y entonces ahí la respuesta que pregunta, ¿cuál es el tiempo requerido para recuperar la inversión inicial? ¿Es el número de meses o es el mes en Sí, que yo lo recupero? es el número de meses. Ya, ok. Entonces, en estricto rigor, la respuesta aquí son 8 meses en agosto en agosto de 2023. ¿Ok? Ahí queda la respuesta completita. Eso es de acuerdo al estudio. ¿Ok? Entonces, como pudieron ver, aquí nosotros finalizamos el taller número 1, que fue simplemente interpretar datos que se pueden obtener. Francisco, Sí, adelante. ¿me podría explicar de nuevo la pregunta anterior? Justo La me perdí del, ahí. la De del los- tiempo requerido para recuperar la inversión. eh, para ejecutar el contrato, la 5.1, los ¿Cuál 580. es el capital Sí. de trabajo requerido para ejecutar el contrato? Ya. El concepto de capital de trabajo, Vicenzo, corresponde al punto, a la cantidad de dinero que la empresa va a tener que financiar como máximo el proyecto para su ejecución. ¿Ok? Ujú. ¿Eso cómo se evalúa? Tú con un flujo de caja, es decir, teniendo claro cuáles son tu proyección de ingresos y de costos, tú mensualmente puedes ir estimando cuánta plata vas a ganar o perder mes a mes. Hasta ahí me sigues, ¿cierto? Sí, 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 Vicenzo, sí. perfecto. El ejercicio que estábamos hablando con Juan Eduardo era, si tú visualizas aquí, en el mes 1 se estima una pérdida de 34 millones. El mes 2 se estima una pérdida, perdón, de 539 y así sucesivamente. ¿Cómo se determina el capital de trabajo? Es viendo en términos de resultado acumulado, cuál es el Sí. máximo de dinero que yo voy a tener que financiar. Entonces Por sería como el ejemplo, PIC acumulado. el PIC acumulado, correcto. Ah, ya, ok. Entonces, teniendo en cuenta que la nomenclatura tiene como, entre paréntesis, resultados en los números que son negativos, yo veo el PIC y aquí tengo que es de 588 millones. ¿Ya? Sí, Si yo sí. tengo 588 millones en el bolsillo y empiezo a ejecutar el proyecto, ¿voy a tener problema el mes 1? No. ¿Voy a tener problema el mes 2? Tampoco. ¿Voy a tener problema el mes 3? No. ¿Y la plata me va a alcanzar justa para el mes, ¿cómo se llama? Para el mes siguiente donde tengo 588. ¿Por qué? Porque a partir del mes siguiente el proyecto empieza a ganar dinero y esa pérdida acumulada que tú tienes va disminuyendo.
hasta que llegue el punto en que pasa a ser un resultado acumulado positivo. Y Ya. el momento en el cual, o el tiempo transcurrido para que pases de perder dinero a ganar dinero, es lo que se denomina el payback, que es la Ya, pregunta perfecto. 5.2. Perfecto, ahí me queda clarito. Súper, Vicenzo. Muchas gracias. No hay de qué. ¿Ya? ¿Profe? Entonces, sí, adelante. No, lo que pasa es que estaba revisando como los filtros del PIC de dotación indirecta y a mí me da 43 y ahí en la planilla tiene 40. Veamos. Déjame verificar que aquí no haya ningún error con las fórmulas y lo vemos. ¿Ya? Pero mire, yo creo que sí están mal porque, por ejemplo, 45 más 40 son 85 y arriba tiene 88, que es el que le debería dar total. Perfecto. Sí, puede haber algún error aquí con la fórmula. Tienes toda la razón. Déjame ver que esté bien linkeada. Y acá. Claro, aquí me falta un dato. Aquí me falta un dato. Y en la otra, acá. ¿Está bien ahí? Veamos, revisemos. Ahí sí, tienes toda la razón, Ruth. Ahí se me había olvidado linkear una celda. Pero lo importante aquí, independiente de ese error, el cual te agradezco que lo hayas observado, es que ustedes sepan diferenciar con el uso de esta herramienta el PIC, en qué momento ocurre y qué tienen que considerar para saber dónde se encuentra. Y efectivamente es de 43. Así que muchas gracias por la observación. Lo que tú indicas es correcto. Un gran poroto ahí. Un gran poroto ahí. Tal cual. ¿Ya? Entonces, como ven, este pequeño taller era para interpretar los datos que arroja el estado de resultados. ¿Ok? Ahora, continuando, ahora me voy a pasar a la presentación. Un segundito. Aquí acabamos de desarrollar el taller número 1, el cual tiene exactamente los mismos resultados que vimos anteriormente en el desarrollo. ¿Ya? Y eso, entendamos, volvamos de dónde nace esto. Nace un entregable interno una vez se entrega la propuesta al oferente. Y con esto se pueden tomar decisiones con las cuales uno puede establecer si decide o no ir al proyecto y tener datos asociados a financiamiento relevantes, tales como son, teniendo en consideración los ingresos y los costos, el capital de trabajo necesario y el tiempo de recuperación de la inversión. ¿Ya? Pero dado el contexto en el cual estamos haciendo el caso, este proyecto fue adjudicado. Por lo tanto, lo que corresponde es pasar una etapa de arranque, que es etapa en la cual nosotros tenemos 3 herramientas más, que son el plan de arranque propiamente tal, el pipeline de personal adscrito al proyecto y el pipeline de recursos asociados a abastecimiento, compras, logística del mismo. Y para eso, y este va a ser el último taller que vamos a realizar el día de hoy, va a ser el taller número 2, que va a ser revisar el plan de arranque propiamente tal, cómo funciona, cómo se completa y cómo se interpreta. ¿Ok? De tal forma que ustedes puedan realizar control durante este avance del proyecto. Y ustedes, esta herramienta, algo que comentó Emilio en las primeras clases del módulo 4, de suma importancia que ustedes tengan claridad si es que en algún momento les toca ser representantes de su compañía como administradores de contrato o en otra figura de estar a cargo de la construcción de un proyecto con el apoyo de una empresa contratista, tener claro cuáles son los conceptos mínimos necesarios que debieran considerar, que estos vendrían a ser los aspectos contractuales tipios, los específicos y otro tipo de gestión que pudieran hacer, de tal forma que ustedes colaboren y tengan una forma tangible de ir midiendo el desempeño de este tipo de compañías y puedan hacer gestión asociada a la misma, tal como ofrecer apoyos u otro tipo de gestión. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, y aquí también necesito de su participación,
Es un ejercicio muy básico de lo que es el plan de arranque. Entonces, los que estén interesados en ir completando el archivo, lo abren. Les insisto, si el archivo les pide habilitar contenido, deben colocar que no, y si le pide habilitar edición, deben colocar que sí. ¿Ok? ¿Alguien tiene problemas con abrir el archivo, sino para entrar directamente al taller 2? No, Perfecto. Taller 2, plan de arranque. Luego de un extenso proceso de revisión de las ofertas técnicas y económicas recibidas, el día 20 de noviembre, la empresa mandante ha decidido adjudicar el contrato construcción y montaje del TK a la empresa contratista El Roble, dado que ha obtenido la mayor calificación tanto en la evaluación de la oferta técnica como económica. La adjudicación fue notificada vía carta formal, la cual indica que los pasos a seguir son los siguientes. 1. Se establece como hito la adjudicación del contrato el día 20. Se envía el contrato para firma. Hay una fecha límite para devolver el contrato firmado. Hay una fecha establecida para realizar la reunión de arranque. Y hay una fecha establecida para iniciar las obras asociadas al proyecto. ¿Ok? Dice, una vez recibida la información, la gerencia de operaciones de la empresa contratista le notifica al señor Omar Sandoval que será el administrador de contratos responsable de la obra. Por lo anterior, el gerente de proyectos de la minera del Roble, del Roble, que es la empresa contratista, le solicita que elabore un plan de arranque del contrato, el cual debe contener todas las actividades necesarias para dar un correcto y oportuno inicio a las obras del contrato, construcción y montaje del TK6. Por lo tanto, se solicita elaborar el plan de arranque del proyecto de acuerdo a los siguientes pasos. Y aquí necesito que me vayan ayudando. 1. Datos generales del plan de arranque. Completar la información general del contrato y establecer que la fecha de inicio del plan de arranque corresponde al día 27 de noviembre del año 2022. ¿Dónde se completan estos datos? En el apartado denominado Resumen Plan de Arranque, que es una ficha en la cual se establecen los datos del proyecto. Más bien para que cualquier persona que revise este documento sepa de qué estamos hablando. Muchas veces nos ocurre que hay reportabilidad que no tiene identificación alguna. Por lo tanto, contar con un apartado de información general del contrato y un resumen de lo que es el plan de arranque siempre es bienvenido. ¿Quién me dice el nombre del contrato, por favor? Recordemos que se evalúa participación. Todo está en el enunciado. Es el de construcción y montaje del TK26. Construcción y montaje del TK26. El número del contrato también es dato. Aparece con un código CC. ¿Quién lo tiene? 504. CC 504. Perfecto. El código lo voy a obviar. ¿Ok? ¿Quién es el administrador de contrato de este servicio? También está mencionado. Osvaldo, Omar Sandoval. Perfecto. ¿Quién es el cliente en este caso? Minera El Pino. La gerencia, la vamos a denominar como gerencia de operaciones, la que está a cargo de esto. ¿Y el gerente quién es? ¿Aparece o no? Edison, alguien. Perfecto. Sí. Bueno. Excelente. Y ahora entramos en materia de lo que es el plan de arranque, dado que ya identificamos. Ah, no, me estoy saltando la pregunta 2. La fecha de inicio del plan de arranque, ¿cuándo es? De acuerdo a lo establecido por esta empresa. 27 de noviembre.
del 2022. 22, ¿ya? Eso se completa, para que sepan, en la celda combinada que está en la AF8, ¿ok? Y ahora entramos al plan de arranque propiamente tal, en el cual vamos a ir colocando nombre de responsables, cargos, fechas, entre otros datos. Y aquí necesito que me vayan apoyando. De acuerdo a los datos, aquí lo estamos haciendo de forma muy general. El objetivo es que sepan cómo se ocupa la herramienta y cómo ir designando los datos que están plasmados en la hoja enunciado. En todo lo que es aspectos contractuales tipo de carácter administrativo, vamos a asumir que todas las fechas que están ahí son para todas las actividades de esa sección. ¿Ok? Por ejemplo, en todo lo que son temas administrativos, ¿quién es el responsable? En los aspectos contractuales tipo. El administrador de contrato. ¿Ya? ¿Cómo se llama él? Omar. Administrador de Sandoval. contrato. Perfecto. Señor Sandoval. ¿Cuáles son las fechas de inicio y término de las actividades administrativas? Que están enunciadas acá, son las de la columna E y F. Todo lo administrativo, ¿cuándo parte? De acuerdo El a este plan. 27 de noviembre Sí. ¿Y cuándo al 10 finaliza? de, 10 de enero. Perfecto. Miren, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Esta herramienta, la gracia que tiene es que si uno coloca estos datos, voy a hacer un zoom out, te va completando como una carta Gantt los días que está contemplado realizar esa actividad. Es decir, se va a pintar desde el 27 de noviembre, que justamente es la fecha de inicio del plan de arranque que nosotros establecimos, hasta el 10 de enero. ¿Se entiende? Y a medida que vayamos completando esto, se va a ir marcando el programa claramente. ¿Y qué es lo relevante? Que de acuerdo a que cada una de estas actividades tiene una ponderación para dar cumplimiento a un 100% al plan de arranque. Por lo tanto, cada uno, por decir, para que sepan interpretar la tabla y la herramienta, la boleta de garantía por fiel cumplimiento, el cual tiene una tramitación que dura 45 días, de acuerdo a lo que establecimos aquí de forma de simplificar, 45 días, tiene una ponderación de un 0,71% en el plan de arranque. ¿Ok? Y eso a la larga nos va a permitir establecer la línea base programada del plan de arranque, de tal forma que periódicamente, si nosotros queremos evaluar cuál es el porcentaje de cumplimiento de cada una de estas actividades, sepamos si contamos con una desviación negativa o desviación positiva. Eso nos permite dos cosas: proyectar cuándo terminaría el plan de arranque de acuerdo al rendimiento que ha tenido el equipo de trabajo por especialidad, o determinar planes de acción que permitan mitigar el efecto o evitar que el cumplimiento del plan de arranque se posponga. ¿Ok? ¿Y por qué la importancia de ¿Profe? identificar responsable y cargo? Disculpa, es porque en caso de que si hay desviaciones en cierta área, saber a quién solicitar un plan de acción determinado. Ahora sí, disculpen, ¿a quién interrumpí? No, yo lo interrumpí a usted, profe, disculpe. Lo que pasa es que quería consultar allí en su fórmula del nivel de cumplimiento, ¿Ya? ¿cómo la tiene? Porque a mí me aparece división entre cero, me aparece la duración, me la da la ponderación, pero el nivel de cumplimiento me aparece Ya. división entre cero. Vamos para allá, ¿ok? Esta herramienta tiene una forma particular de ir completando el cumplimiento, ¿ya? Así que vamos ¿cómo se llama? A completar esta tablita y justamente después me iba a ir a ese apartado. Así que no te llame la atención si hay una fórmula ahí, ¿ok? Carolina tiene la mano levantada. Sí, en esta tabla, en la realidad, ¿se hacen proyectos? ¿O también ¿Perdón? se ocupa como esta tabla, se hacen proyectos en la realidad? No, no necesariamente.
no necesariamente. Sí, es Sí, posiblemente ocupable en Excel. perfectamente es ocupable en esta herramienta sugerida, es ocupable en Project, se puede poner en Primavera, pero lo importante y el valor que agrega esta herramienta, más que la planilla propiamente tal, es el hecho de considerar los aspectos que están aquí en la medida que apliquen. Ujú. Pero es totalmente escalable a un software como Primavera o Excel. ¿Alguien Ya, más tiene pero alguna duda? ¿qué se ocupa Perdón. hoy en día en la industria? ¿Qué se ocupa? Normalmente un Excel. Ya, Normalmente el programa de trabajo, la carta Gantt de la ejecución de las obras, es parte del contrato, que sea ya por Project o por Primavera, que tiene una potencialidad mucho mayor que esta herramienta. ya. Y la otra consulta es, en general, lo que pasa es que nosotros tenemos, en la planta trabajamos con una forma de pago distinta de cómo lo estamos viendo aquí, porque nosotros pagamos a las empresas cuando ya ejecutaron el servicio. En Perfecto. este caso, por lo que me di cuenta, el mandante le está pagando mensualmente a la empresa contratista. Entonces, Sí, si yo como empresa definí el 20 de noviembre, que esta va a ser la empresa con la que voy a trabajar. ya, Ahí también se define cuándo le voy a empezar a pagar mensualmente, ya, ¿cierto? mira. Porque con eso depende el capital de trabajo también de la empresa. Así es, mira, lo que tú dices está en el mundo de los proyectos normado y establecido en lo que se le llama las bases de medida y pago, que Mm, son partida por partida todas las condiciones que la empresa contratista debe cumplir para que tú, como mandante, le puedas aprobar un estado de pago partida por partida, precio unitario por cantidad. ya, Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Si bien en su realidad se les paga cuando el contrato está efectivamente ejecutado, mm, eso debiera estar establecido una base de medida y pago, la cual debiera estar en manos de la empresa que va a ejecutar este servicio y va a confeccionar una oferta técnica económica en una etapa de licitación. De tal manera que esa empresa esté en conocimiento de las condiciones que ustedes establecen y plasmen de forma correcta en un estado de resultado, por ejemplo, cuándo van a incorporar los ingresos. Y en base a esa información y el capital de trabajo que necesitan, determinar si tienen o no la espalda suficiente o es oportuno el momento de participar en el proyecto que ustedes están licitando. Y en este caso, de los proyectos, por ejemplo, ¿en qué etapa se comienza a pagar? Bueno, eso me imagino que se conversa con la empresa, digamos, se convenia, es un convenio. Sí, Pero, por ejemplo, ya cuando empiezan con la construcción, o en realidad sí, desde el día, no sé, del 1 de diciembre, en este caso, ya le hice el no, primer pago a la empresa. no, Bueno, esto se obviamente si paga, cumple los hitos hasta el 1 de diciembre, pero esto, Carolina, se paga por trabajo efectivamente ejecutado. Entonces, los estados de pago normalmente tienen periodos que comprenden del 21 de un mes hasta el 20 del mes siguiente. Lo normal es que todo trabajo efectivamente ejecutado y con protocolo validado por la empresa ITO, en ese transcurso del tiempo se consolida en un estado de pago, ustedes como mandante lo revisan, dicen esto está ok y permiten a la empresa facturar. Entonces, lo normal es que se pague una vez al mes por trabajo efectivamente ejecutado. ¿Y desde cuándo? Desde que se establezca el programa de trabajo que va a empezar a contribuir con avance físico. ¿Se entiende? sí, en este caso sería, por ejemplo, el 21 de diciembre y ya le estarían pagando si es que cumplió con todos los Por ejemplo, en este caso, en el etapas. cual tenemos un programa que parte la construcción. Mira, si tú ves el programa que revisamos en el taller 1, la construcción debiera comenzar el 27 no, perdón, que aquí estamos en el estado, en el presupuesto. Si yo voy al enunciado y me dicen que el proyecto va a iniciar el 5 de enero,
Yo Ujú. recién a fin de enero, como empresa mandante, debería empezar a pagar ciertos conceptos a la empresa contratista. Cuando empieza un poco como la construcción misma Así del... es. Ya, O ok. finaliza procesos de movilización, de instalación de faena, esos conceptos también se pagan. ¿Ok? Ya, ok. Miren, y para finalizar el ejercicio y poder terminar y no quitarles más tiempo, porque ya nos quedan 5 minutos, la idea de este plan de arranque es complementar todas las actividades, pero por una cosa de tiempo, vamos a completar solamente las fechas, ¿ya? Independiente del responsable, para que veamos rápidamente cómo se interpretan los datos. Este es un taller súper corto. ¿Cuáles son las fechas de inicio y término de todo lo asociado a ingeniería? ¿Quién me apoya? 5 de enero, El 20. 5 de enero 2023 al 20 de enero 2023. Perfecto. Todo lo relacionado a construcción, ¿cuándo es? La Lo misma mismo. fecha. Lo Lo mismo. mismo, perfecto. Control de calidad, Igual. Lo mismo. igual, perfecto. Sustentabilidad, 5 de enero al 15 de enero. perfecto. Todo lo de seguridad, 27 de noviembre al 5 de enero. de noviembre al 5 de enero. Todo lo contractual específico, que aquí no está detallado, pero vamos a considerar que cada una de estas actividades sí existe. La misma fecha. 27 al 15, perfecto. Y por último, todo lo relacionado a la gestión interna, lo que es el plan de arranque. La gestión de arranque. Este es un dato que no está explícito. Vamos a asumir que es el 27 al 5. Todo lo de recursos humanos, ¿cuándo sería? Del 27 al 10, 27 de noviembre al 10 de enero. lo de instalación de faena, El 5 de enero al 22. 5 de enero, del 23 al 22, perfecto. 22. Abastecimiento, 27 de noviembre al 25 de enero. perfecto. Y por último, el estado de resultado 1, sería perdón, todo lo relacionado con planificación y control, del 20 de enero al 21 de enero. ¿Ya? Lo que ustedes pueden ver acá es que completando esta herramienta, uno puede confeccionar la curva programada del plan de arranque, indicando que en el día 1 yo debiera avanzar un 1,64% y así sucesivamente. De tal forma que al finalizar el plan de arranque se llega a un 100%. Hago un zoom out para que ustedes vean cómo queda representado el plan gráficamente. ¿Ok? Y la forma de ir haciéndole seguimiento a esta tarea es haciendo uso de la segunda matriz que se ve acá, que es ir reportando con los números, con un número entre 0 y 1, si la actividad programada para ese día por ese concepto se realizó o no. Si yo voy marcando unos acá, o ceros, acá se va completando el porcentaje de cumplimiento. De acuerdo a lo planificado en el día por esa actividad en específico, a una fecha de evaluación determinada, yo tengo un 16% de avance en esa actividad. Eso es un poquito complementando lo que dice Ruth. Y para terminar, dado que tenemos la línea presupuestaria base, les hago la primera pregunta. Grafique la curva programada acumulada del plan de arranque. Bueno, ese dato está acá. Perdón, es lo que efectivamente vimos aquí. La herramienta ya te entrega la curva programada de cómo se debería y cómo se comporta el plan de arranque hasta llegar a un 100%. Y la pregunta es,
¿cuál es el avance programado diario y acumulado al día 10 de enero? ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? Ir al 10 de enero y ver cuál es el avance programado del día y cuánto deberíamos llevar acumulado a la fecha. En este caso, en el día debería hacerse un 1,64% y a la fecha deberíamos llevar un 22,97%. Una forma más fácil de ver ese dato es en el resumen hay una pequeña herramienta en la cual si yo pongo la fecha que yo quiero estudiar, que si no me equivoco es el 10 de enero, ¿el 10 de enero era? Ah, perdón, antes vi el 10 de diciembre. Puedo visualizar que en ese día de trabajo yo debería llevar casi un 80% del plan de arranque finalizado y un 2,1% del plan de arranque en el día. ¿Ok? Pregunta, si yo les doy como dato que al 10 de enero del 2023 yo llevo un 75% de avance real, ¿qué concluyen ustedes? No está un poco atrasado porque debería Vamos llevar atrasados un 79. 4%. Vamos atrasado un 4%, por lo tanto existe un riesgo de que el plan de arranque no finalice en la fecha que nosotros determinamos, sino que puede que se posponga. ¿Ok? Entonces, el objetivo de esta herramienta, lo vimos a modo muy general, es ver cómo ustedes pueden ir plasmando actividades a realizar necesarias para la ejecución de una obra, establecer quién es el responsable, cargo, y de una forma súper sencilla, ver en una fecha determinada cuál ha sido el desempeño del equipo de trabajo respecto a este plan. ¿Ok? Así que en honor al Ok. tiempo, vamos, porque ya estamos pasados, vamos a llegar hasta aquí. En la próxima clase vamos a repasar el taller 3, 4 y 5 y nos vamos a entrar ya al caso de las controversias o cambios, más bien dicho, que van a impactar ¿Profe? el desarrollo de este proyecto. ¿Sí? Profe, bueno, no sé si a mis compañeros les quedó claro, pero a mí como que sentí que nos fuimos muy rápido y al menos a mí no se me muestra como a usted se le muestra. Ah, Ya ya. le puse los unos, pero por ejemplo tengo dudas porque por ejemplo aquí tiene un plazo de comienzo y término que son de 45 días del 27 de noviembre al 10 de enero. Si yo me voy Sí. acá a la planificación parte el 1 de enero, entonces me pregunto Ah, yo los ya. días de noviembre, diciembre, ¿dónde ¿Sabes lo que están? te Y pasó, Ruth? no sé, ¿ya? Que en el resumen plan de arranque probablemente no completaste la fecha de inicio, que es la Sí, celda sí se lo puse, AF8. ahí 27 está, del 11 al 22. sí, Y ahí está. en la F8. celda Q9, ¿qué te aparece? ¿En la cuál? ¿En la de plan de arranque? Sí, Q9. En la celda Q9 me aparece 0 en enero, resumen plan AF. Ya Enero. quizás se debe haber roto el enlace acá, porque aquí tiene que estar linkeada con la celda de acá, la AF8. Revisa eso, por favor. Debería decirte exactamente lo mismo y una vez hecho eso, se te va a corregir todo el plan. Ya, ¿Ok? ok. Vale. Le indico también que los que hayan completado el archivo en paralelo a lo que estábamos haciendo, los puede enviar a nuestro correo. Tomás, si ahí lo puede enviar por el chat, por favor. Y eso también, como les dije, va a ser considerado como participación. ¿Ya? Así que Perfecto. no les quito más tiempo. Que Sí, tengan un muy buen fin de semana. Una consulta para estar más tranquilo y seguro. Para quienes no habían recibido la invitación para el día de hoy, ¿recibieron la invitación para el, si no me equivoco, 12 y 13 de mayo? ¿Recibieron esa invitación o no? Yo sí, al menos. Yo Ya. también. Sí. Sí, Recibieron igual. las 3 invitaciones. Para los que no habían recibido para el día de hoy, porque Profe, la envió hoy día en la mañana. yo no lo había recibido antes y hoy en la mañana me llegaron. Las 3, ¿cierto? Las 3, sí. Ya.
bueno, un poco volver a pedirles disculpas por ese problema. Ya envié todo el material, envié las invitaciones, así que bueno, en las próximas sesiones no debería haber ningún problema de ese tipo. Así que eso, y muchas gracias Francisco y Emilio. Muy buena la clase y queda bastante muy claro, por lo menos por mi lado. Muchas gracias, Tomás, y muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen fin de semana y entiendo que nos estamos viendo con este grupo en 2 semanas más, ¿cierto? El 12 y 13, sí. Perfecto. Súper. Estamos al habla. Ante cualquier consulta o duda, estamos a su disposición. Nos envían un correo y nosotros les consultaremos a la brevedad. ¿Ok? Excelente. Ok, Muchísimas gracias. gracias. Chao.